Hola Lea, te saludo. ¿Cómo anda Leita el negro? ¿Qué hace, negro? ¿Cómo andás? Muy buena Bien. jornada para vos y todo el equipo de la radio. Vos sabés que además, viste, hay días que parece como que están hilvanadas las informaciones y tiene que ver con esto. Hoy Mauro lo contaba, porque además estuvimos hablando también con el tema de lo que tiene que ver con cómo somos también, ¿no? Porque después podemos hablar de multas, si recauda o no recauda, ir 13 en una moto, sin casco, con la patente rara, sin seguro, sin papel y la moto, sin carnet de conducir, intentar esquivar un control, chocar a una funcionaria que está cumpliendo con su deber. Bueno, esto de endurecer las sanciones también a quienes corren picado. Yo otro día decía, está bueno lo de los mandapeatones, pero hay decisiones que tomamos nosotros también, más allá de lo que vos pongás, y pagamos muchas veces justo por pecadores, quieren dar una vuelta en la costanera, que quieren hacer algo y tenemos que, lo decía el otro día, estamos adaptando más la ciudad para los inadaptados que para aquellos que realmente necesitan ser adaptadas, Lea. Sí, 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 por eso, a ver, el tema, primero que la accidentología vial es la principal causa de muerte en la Argentina. No tenemos que dejar de ver lo que provocamos nosotros mismos por Ujú. nuestra impericia, por manejar mal, por no respetar las reglas, por pensarnos que porque tener un auto, una moto puede hacer lo que se te antoje. Y en el medio muchas veces pagan o con la vida de las personas o con daños en su salud que quedan con secuelas muy grandes. Eso Ujú. hace falta nada más hacer una vuelta por el Cuyen, por el Vera Candioti, por alguno de los nosocomios de nuestra ciudad que lo va a ver claramente eso. Sí, pará, Entonces, de hecho, Lea, ayúdame. ¿No había como una, dentro de las penas que se dan muchas veces con accidentes de tránsito grave, esto de hacer pasos, como decís vos, por el Cuyen, etcétera, etcétera? sí, sí, hoy hablábamos, justamente yo presenté este proyecto en la sesión pasada y tenemos expectativa de que la sesión que viene o la otra lo aprobemos, ya voy a eso. Hablé con la presidenta del Tribunal de Falta Municipal, hablé con el intendente Poletti, con el secretario Mastro Paolo, porque justamente la presidenta del Tribunal de Falta me decía que hay convenios que se están haciendo con el Cuyen y con el Vera Candioti, donde los infractores de, por ejemplo, alcoholemia, tengan que ir y ver concretamente Ujú. cómo está la terapia intensiva y particularmente las personas accidentadas por tránsito o las secuelas que quedan, algunas transitorias, otras definitivas, de pacientes que hacen su rehabilitación en el Vera Candioti. Eh, esa es una de las patas que nosotros planteamos también incorporar en el proyecto que presentamos sobre picadas. O sea, son medidas restaurativas que el infractor tenga que ir sí o sí, concurrir a alguno de estos nosocomios, ese es un Ujú. punto. El otro punto es, hoy, por ejemplo, la normativa te indica que por este tipo de infracciones, hasta un año te pueden retirar el carnet, la licencia. Nosotros planteamos que ese sea un piso, un año, que te lo retiren por un año, Ujú. con posibilidad de extender hasta 2 años. Y por otro lado, incrementamos muy fuerte las multas mínimas. La mínima hoy era de 900.000 pesos para quienes corren picada. Nosotros lo Sí. llevamos a 3 millones de pesos. Uno podrá decir, che, pero 3 millones, ya, si vos vas a 120 por la costanera, 140, 130, No se te 110, escapó, no fue un error. no, no pisaste sin querer. O sea, Claro. y si encima tenés el auto con silenciador y le da roca, y no te importa si pasa un pibe en bici, no te importa si una persona mayor cruza con el bastón, la mamá con el cochecito, no te importa nada de eso, que te caiga el Estado con todo el peso. Porque no hay otro margen. Nosotros obviamente que promovemos la educación vial, es parte de lo que la propia municipalidad hace, se hace en la provincia, tenés circuitos para eso, hay laburo de ONGs vinculada con esta temática que hacen concientización, pero después hay límites. Y en eso la otra pata también tiene que ver con esto que mencionaba, los mandos de la obra pública. O sea, creo que pensarlo, estos elementos por separado es un error, por eso nos parece que la articulación en obra pública entre la MUNI y provincia, que van a ser los 7 mandapeatones, mandapeatón serían, entiendo que similares a lo que está frente al puente colgante, que uno tiene Ujú. que sí o sí disminuir, no es una loma de burro tradicional, No, 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 que bueno, uno, nosotros la tenemos acá en el puerto. en el puerto Hay también, dos exactamente. acá abajo de los edificios donde estamos nosotros, hay uno debajo de este, otro en la esquina. Sí, tenés que, si vas rápido, saltás, digamos, Sí, el saltá auto te salta. y rompés, exactamente. Sí. Entonces, digo, es por un lado la obra pública con esta infraestructura,
por otro lado está la concientización vial, está la pena a la infracción y las medidas restaurativas, como esto de tener que sí o sí concurrir a hospitales nosocomios y brindar como parte de la infracción tiempo al servicio de la comunidad. Eh, Vos sabés que alguna vez le hablamos hasta buena, pensaba, porque lo que era muy raro en nuestra época, Lea, era, viste, la clase de educación sexual. ¿Te acordás? En la escuela no Sí, había, sí, en la sí, escuela sí. no se hablaba, pero con tus viejos, vos tampoco hablabas como hablan ahora. No hablaba de tu viejo y te traían una clase de educación sexual a la escuela, que encima, viste, si ibas a una católica, el que te explicaba de lo que tenía que hacer te lo hacía con la abeja y el polen también, viste. Poné la abeja acá, le vas a tirar polen, bueno, un desastre, pero lo trataban de hacer porque en casa no se hablaba. ¿Por qué te digo esto? No es una idea empezar, sé que hay lugares que lo hacen, que en las mismas escuelas, así como hacemos el de primeros auxilios, empezar a mostrarle eso que pasa en el Cuyen con los accidentes, hacer ese video duro, crudo, y que alguien empiece a pasar por la escuela mostrándole la realidad de lo que nos lleva cuando hacemos este tipo de cuestiones, cuando nos queremos hacer los toretos y armamos un escándalo, destruimos familias y destruir la tuya misma también, porque la La tuya. familia del que termina arruinando de la vida a otra no es que pasa a ser la misma a los días siguientes. Digo, ¿no estamos como para alargarlo a las escuelas también? Coincido, inclusive a nosotros nos tocó alguna charla que también había traído en su momento gente que estaba vinculada con el TC 2000. Ujú. No recuerdo ahora, pero eran periodistas que se dedicaban a esto y que participaban de ONGs. Y los videos eran muy crudos. O sea, era muy crudo de cuando recibí el llamado en tu casa, ese llamado que no querés recibir nunca, hasta lo que provocaba y la situación. Ese video me acuerdo que seguía la vida de las familias destruidas, de los dos lados, por decirlo. Me parece que coincido, siendo la principal causa de muerte. Yo creo que ya está en las currículas, se habla mucho más, inclusive capaz que a vos, negro, te pasa, a veces uno que está en un semáforo toca el celular para ver si llegó un mensaje y vos lo tenés a tu hijo y te dice, che, eso no se hace. No, no, no. Entonces, Los chicos te marcan toda la falta que vas haciendo. por eso mismo, entonces digo, hay un cambio generacional muy grande, y por eso ese cambio cultural va avanzando y arranca de la escuela, y la familia acompaña. Entonces creo que ahí hay todo un nicho para seguir profundizando, para seguir laburando, y también, a ver, en esto tenemos que ser claros, digo, un pibe de 18, 19 años, 20 años, ¿tiene la capacidad económica para comprarse un auto y correr carrera? Ujú. ¿Cuántos tienen la capacidad económica de 18, 19 años? No, no, está claro, hay Entonces, una familia acompañadora también sí, en el o el deseo del joven padre, o picador. los abuelos, lo que sea, que le dijeron, che, mi nietito, está bien. No quiere decir que los pibes de 18, 19 años, el 99% de los pibes hace las cosas bien. Ahora, también tenemos que ser conscientes que si ese auto le metieron silenciador, le metieron esto, lo otro, aquello, ahí tenés un perfil, que son los mínimos seguramente los casos. Pero eso también tenemos nuestra responsabilidad en nuestra casa, che, loco, de ver un factor de riesgo. Si vemos que a un auto no sé qué se le hace, pero se le levanta la potencia, que el Ujú. silenciador, que esto, que el otro, estamos viendo algo. Entonces, Lea, lo vos sabés tenemos que que cada vez que aceptar. hablamos de estos temas, siempre se dispara por qué Santa Fe, como en otro lado, no tiene un lugar para aquellos que quieran hacer, no sé de lo legal de la situación, la verdad, no sé cómo lo organizan, pero algunos siempre nos marcan que hay lugar esto de armarle, cual si fuera una placita o un skatepark, un lugar para los que vayan a picar, que inclusive Una yo pista, un picódromo. un picódromo. Yo lo que digo siempre que hay muchos que por más que lo armemos no digo ni que esté bien ni que esté mal, porque no conozco mucho la situación y no sé la legalidad, que hay algunos que le gusta la adrenalina de lo prohibido también. Digo, no es que si haces ese picódromo, que no dejaría de ser tal vez algo que minimice el auto del picódromo después. El vago, con esa idea, con ese armado y su auto que le pide, cuando sale el picódromo, si lo guardaría ahí, sale y anda por las calles también, no es que no anda por ningún lado, pero lo plantean algunos como alternativa. Mira, ahí, a ver, en otras ciudades hay, eso existe así, creo que en Rosario inclusive, tendría que chequear, pero me parece que en Rosario había. Yo, a ver, vos me decías a favor o en contra, yo lo que digo, el Estado, con la dificultad que tiene invertir en eso, yo diría que no, en principio. O sea, pongamos los recursos donde lo tenemos que poner, que tengamos lo de la iluminación,
O sea, que las cosas estén bien. A ver, vamos a hacer los Juegos de Sur, va a haber un microestadio que después le queda a la ciudad. Ujú. O va a haber 320 viviendas para los atletas, para también una obra que no terminó Nación, lo va a pagar provincia, pero después van a ser viviendas sorteadas para los santafesinos. Sí, qué buenísima. Digo, metamos o sea, yo no destinaría recursos del Estado a eso. Ahora, si el sector privado ve, eso capaz que puede analizarse, pero no diría que es un gasto que tiene que meter el Estado en resolverle la ansiedad a los que quieren correr carrera, que vayan a correr picada a un autódromo, que busquen, qué sé yo. La verdad que no. A ver, está el ACA, por ejemplo. Claro, No sé tiene ahí. en su momento había carrera de karting. Y te digo algo, si no cada cosa que es ilegal, tener que invertirle para que puedan divertirse en la Esto que ilegalidad. vos decías, Si tenemos no, que los manda peatones para lo que hacen las cosas mal. Y bueno, claro. ahí te das cuenta que estamos ante un patrón de conducta medio patógeno que... Pero además, me imagino después todo preparando auto, digo, salen del picódromo o lo que sea, van a las calles de la ciudad, ¿viste? Te ven Sí. Rápido y Furioso 4 y hacen un charco. Cuando estén seguramente los manda peatones y algunos van a buscar otra zona. En eso también como Estado tengo que estar atento, porque digo, la picada, primero le hincha, obviamente cuando se dan casos como que ocurrió en Ujú. la costanera, eso impacta de lleno en la comunidad porque chocan a una familia, o sea, buscan abandonar el lugar, es toda una situación ahí compleja. Ahora, cuando vos terminás manda peatones van a buscar otra zona, ahí después va a haber otras cuestiones de la propia municipalidad de la provincia, va a haber una licitación de 2000 cámaras con nueva tecnología inteligente, o sea que va a permitir que no es que, a ver, van a estar monitoreadas las principales avenidas de la ciudad, va a haber una cuestión de control mucho más estricto, que también va a ir corriendo a los que plantean como la diversión de las picadas, se van a tener que ir corriendo, se van a tener que ir retrayendo o buscar otro lugar, otra ciudad, otro lugar. Pero digo, en eso me parece que no nos tiene que temblar el pulso como Estado, porque el daño que causa el que corre picada o el que maneja 190 en la autopista o a 170, si tenemos un máximo de 130, tanto nos cuesta. Claro, digo, muchas veces la gente hablamos de reglas que ya tenemos, ya las tenemos. Tanto nos cuesta cumplir como también el Estado tiene que hacer su parte. A ver, primero el Estado tiene que hacer su parte. Ahora, nosotros como vecinos, a ver, salvando la distancia, y como también sacamos la basura y la tiramos por ahí, hay algunos que llevan la basura y la tiran en un espacio público. Sí sabemos que tenemos que sacarla del terminador. Entonces sabemos que no tenemos que ir a más de 130 en la autopista, sabemos que es a 60 en las avenidas, sabemos que hasta 50 en la calle. Hay cosas que ya las sabemos. Pero bueno, si a veces, cuando vos ves que se desbanda, es cuando aparece, y creo que es una lógica del Estado, aparece con algo de obra pública en infraestructura, esto que planteamos, acompañar con la seguridad vial, seguir impulsando. Por ejemplo, nosotros acá tenemos en el Consejo Joven 24 escuelas públicas y privadas de la ciudad, pide de cuarto y quinto año. Ahí se va a laburar también seguridad vial, porque es la principal causa de muerte en Argentina. Entonces no podemos como Estado mirar para el costado, y por eso también planteamos este proyecto. Lea, vos sabés que llegaron miles, entre eso uno que me plantea esto, que habría aquí también la escuela donde los chicos van, viste, en moto, es concientizar, la escuela podría actuar también. Muchos me hablan de leyes más duras, digo, leyes tenemos, pero creo que se refiere, y esto es algo que les excede a ustedes, que la pena para cuando alguien comete una situación de esta gravedad, no las ven no las ven duras. Otros más que me marcan lugares como Altos del Valle, que empezaron a hacerse también ahí. Otro me habla de Las Flores, con el tema de picado de motos, muy largo los mensajes, pero te voy dando un mapa de cómo la gente empieza a ver. Sí, no es solo la costanera. Claro. Por eso digo, nuestra legislación va para toda la ciudad, eso también es claro. Claro. Hablamos de la costanera porque la gente va a pasear también, está ahí en una situación de paseo y se mezclan estas dos cuestiones, ¿no? Fíjate que era la familia víctima. Sí, fue a tomar unos mates. Fue a tomar unos mates un día de lindo de verano, claro. y volvé la destrucción de toda tu familia. O sea, no. Lea, y después, esto te lo voy a leer porque en realidad, Mati, yo te arranco con algo. Me cumplí escuché el mensaje, Maurito también, profe, escúchelo. Este mensaje arranca con las leyes de voy a justificar, pero dice, negro, no justifico al de la moto, pero eso es en el manual
¿Qué hay que decir para justificar? Es esto. Y además con un invento que puede pasar como en tu trabajo o en el mío, que alguien no lo cumple bien. Dice, muchas veces los inspectores se te paran adelante para frenarte. Chicos, esto es, y no quiero dar ejemplo más grave, culpar al inocente. Pero además igual cumpliste todas las condiciones perfectas de cómo justificar a alguien que iba sin patente, sin carnet, tren en la moto, un menor en el medio, sin casco, por la costanera, y cuando ve un control por evadirlo choca a una inspectora. De todas maneras, insisto, el manual perfecto de cómo se justifica arranca con tus palabras. Así que, bueno, te felicito porque si lo hubieses intentado y decís que no querés justificar. Si querés justificar... ¿Viste cuando metés el pero en algún lado ya...? No, el pero arranca, pero dice, no quiero justificar, pero... Claro, ya... Él abrió el paraguas porque sabía cómo... Y después mete el pero. El pero en los diccionarios de sinónimo dice justificación, directamente. Bueno, Mate, te felicito porque si yo hubiese querido que salga tan perfecto, justificar un hecho de esto es fantástico. Es mentira, y voy a decir ahora otra palabra que la afirmo, es mentira que la mayoría de los inspectores se te tiran adelante del auto para pararte, o adelante la moto. Lo digo porque por ahí alguno lo tiró, alguna vez pasó... y naturalizamos. ¿Le digo así? Es mentira. Sí, pero a cualquiera que no hayan parado en controles sabe que no es así. Bien. No. Te piden el carnet, hacer la alcoholemia. Yo las veces que me pararon no se me tiró nadie adelante. Sí, la verdad no se me tiró nadie. Se irá con bronca, pero sabe que hizo la cosa mal. O sea, y además, alguna vez, cuando son los casos graves, yo le vuelvo a decir, muchachos, nos mandamos una cagada porque tomamos algo, profe. Yo hago las mismas cagadas de ustedes, ¿eh? O agarré un celular, o me pararon y no tengo los papeles, pero me pararon. Entreguemos las armas. Hay veces damos batalla, nos tienen rodeado. Quisimos tirar un par de piñas, después veo que estás solo contra una pared, tu equipo se fue y hay 12 del otro lado. Entreguemos las armas. Negociémosla. Agarra al inspector, es lo más barato que te puede salir, porque ahora, una vez que chocaste a alguien, que mataste a alguien, es peor. A veces nos mandamos cagadas, seguida. Cuando nos toca perder, sepamos entregar las armas. Lea, querido, un abrazo. Gracias, Negro, por el tiempo para poder comentar el proyecto. Un abrazo. Abrazo grande.